Dale paso a lo nuevo. La revolución bolchevique de octubre de 1917 constituye el acontecimiento más trascendente en la historia de la humanidad desde el surgimiento del capitalismo. Por primera vez, la clase obrera, guiada por la teoría científica del marxismo-leninismo y bajo la dirección del partido bolchevique, encabezado por Lenin, tomó el poder político y abrió el camino hacia una nueva sociedad, sin explotados ni explotadores. No fue solo un cambio de gobierno, sino una transformación radical de las relaciones sociales, económicas y políticas. En medio de la guerra imperialista, el proletariado ruso, junto al campesinado, rompió las cadenas del viejo orden zarista y burgués, levantando las banderas del poder obrero y popular. En ese octubre luminoso comenzó la historia de un nuevo mundo, el socialismo como posibilidad concreta, no como utopía. El significado histórico de la Revolución de Octubre para la clase obrera mundial fue y sigue siendo inmenso. Inspiró a generaciones de luchadores en los 5 continentes, impulsó las luchas anticoloniales, la organización sindical y la construcción de partidos comunistas en todos los rincones del planeta. El ejemplo de los soviets como poder de base mostró que los trabajadores podían gobernar, planificar la economía, educar al pueblo y garantizar derechos que el capitalismo jamás ofreció. Sin embargo, la historia no avanza en línea recta. Tras décadas de heroísmo, resistencia y conquista, el proceso socialista sufrió un retroceso temporal revolucionario, fruto de la claudicación ideológica y política de una casta de dirigentes que se apartaron de los principios leninistas. Esa burocracia que se consolidó al calor de privilegios y del alejamiento de las masas fue gradualmente cooptada por el imperialismo, conduciendo a la restauración capitalista y a la disolución de la Unión Soviética. No obstante, la historia demostró que el socialismo no cayó por voluntad del pueblo. El plebiscito de 1991 dejó en claro que la mayoría de los pueblos soviéticos votaron por la continuidad del socialismo y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Decisión que fue desconocida por la oligarquía burocrática naciente y el capital financiero internacional. Fue un golpe contrarrevolucionario desde arriba, no una derrota de las masas. A más de un siglo de la primera experiencia socialista, el ejemplo bolchevique sigue siendo alumbrando el camino a los pueblos oprimidos del mundo. En tiempos de crisis del imperialismo, de guerras y desigualdad, la revolución de 1917 nos recuerda que la historia puede y debe ser transformada por la acción consciente de la clase obrera y el pueblo. Ante la agudización de la lucha de clases, en un mundo donde el fascismo actúa como brazo ejecutor del capital financiero internacional, el socialismo sigue siendo faro de la humanidad, por un mundo más justo y solidario, más humano, sobre todo para la clase obrera y el pueblo. Como enseñó Lenin, sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario, y sin memoria de octubre no hay horizonte de emancipación. La bandera roja que flameó sobre el Palacio de Invierno sigue siendo el símbolo del porvenir, el de un mundo donde la humanidad haya vencido definitivamente al imperialismo y haga sucumbir al capitalismo para darle paso a lo nuevo. Paso a lo nuevo. Por eso se llama este editorial, que intenta de reflejar el significado histórico de lo que fue la Revolución de Octubre. Sin lugar a dudas que la Rusia atrasada, producto de la Revolución bolchevique, pasó a ser potencia y guía para el mundo. Los niveles de vida, de la salud, de la educación, de la cultura, del trabajo. Un antes y después en la historia, fue un punto de inflexión importante. Totalmente, porque cuando se consolida la revolución, la economía se planifica y no está deliberada al mercado. Entonces, con la economía planificada,
la reforma agraria, la electrificación, porque como era una sociedad basada en el feudalismo prácticamente, había que llevar la electricidad a los pueblos de toda Rusia. Y así fue que lograron en pocos años sentar las bases para el desarrollo. Y claro que costó, porque incluso hubo guerra civil. Después de que los bolcheviques toman el poder, por varios años hubo una guerra civil donde sectores de la burguesía no querían soltar, o sea, no estaban de acuerdo con la revolución bolchevique y bueno, mientras existía la guerra civil, el pueblo ruso fue levantando las bases para construir el socialismo. Así fue. Y eso significó la Revolución de Octubre. De verdad, fue una luz y un faro para la humanidad. Y como lo dice, ¿no? Porque hoy hablamos de la URSS y los relatos que surgen por parte de la academia, de los intelectuales que le rinden pleitesía al imperialismo, muestran lo que fue la URSS como un proceso monstruoso, ¿no? Hablan de millones de muertos, ninguno de ellos comprobado. Vos imaginate acá en el Uruguay, si hubieron 200 muertos y hay cada 20 de mayo 300.000 uruguayos que se movilizan, si hubieran millones de muertos en toda Rusia, hoy, no estarían... ¿por qué el pueblo ruso no se moviliza Claro. para buscar o para saber la verdad o para reivindicarse contra el socialismo? Hubo una encuesta hace poco Ah, sí. en toda la zona, sobre todo fue en Berlín y en la zona de la Alemania del este. ¿Qué dice la gente, el pueblo? Y hay una añoranza al socialismo, porque hoy están conociendo el capitalismo y bueno, la crisis del capitalismo es lo que genera, ¿no? Lo que fueron las victorias con respecto a una salud gratuita, y ahí tuvieron reveses importantes. El socialismo resolvía el tema de la salud. Y lo que pasa es que antes de eso era complicado, incluso lo básico que era la comida. Ni que hablar, ni que hablar. La hambruna que había, por algo, la consigna de la revolución que supo sintetizar en lo que el pueblo venía sufriendo fue pan, paz y tierra. Esa fue la consigna de la revolución bolchevique. Exacto. Pan por el hambre, paz por la guerra, que no tenía sentido, y tierra porque ya las estructuras del feudalismo estaban quedando obsoletas y el campesinado necesitaba tierra para producir. Sí. Y bueno, fue como la síntesis y el Querían ese pedacito de tierra. para producir alimentos.